Era la presentación más importante de mi vida y sabía que estaba arrasando. 47 inversores en Zoom, Horacio sentado rígidamente en la última fila, y yo al frente y en el centro, presentando la plataforma logística más sólida que nuestro equipo jamás había construido. Automatización predictiva en tiempo real. Como FedEx, pero más inteligente, más rápido, completamente integrado con la robótica de almacén. Me quedaban 3 diapositivas. 3, y ya casi cantaba victoria. Fue entonces cuando Gerardo se inclinó detrás de mí, muy cerca, y murmuró: «No la fastidies, Díaz». Su aliento me dio en el cuello. Amenta, arrogante y barato. Ni siquiera me inmuté. Simplemente pasé a la siguiente diapositiva como si él no estuviera allí. Mi nombre es Arturo Díaz. Tengo 56 años. Llevo construyendo sistemas y software desde los días de Netscape. He visto ir y venir a todo tipo de egos. Gerardo no era nada nuevo, solo otro tipo de estrategia sobrevalorado que pensaba que la nube significaba magia y que la integración vertical era algo que hacías con un currículum. Nota rápida, antes de escuchar, comparte desde qué ciudad o país estás viendo. Continué con la presentación: pruebas de latencia, escalabilidad de implementación, aplicaciones en el mundo real. Luego mostré la estadística clave: 3,2 milisegundos de desviación del objetivo. Puede sonar poco, pero en este negocio, lo es todo. Una latencia inferior a 4 milisegundos significaba que éramos más rápidos que nadie en el sector. Punto. Vi un par de cabezas asentir en Zoom. Uno incluso escribió impresionante en el chat. Y entonces ocurrió. Justo cuando iba a pasar a la última diapositiva, la del cierre, la que tenía la comparación lado a lado, nos sabotearon. Mi pantalla parpadeó. Mi presentación desapareció. No, fue reemplazada. Apareció una nueva diapositiva. Fondo negro, texto blanco, visión estratégica, desbloqueando sinergias futuras. Gerardo dio un paso al frente como si estuviera revelando la cura para el cáncer. Gracias, Arturo, dijo, como si yo acabara de ser su telonero. Quiero hablar de lo que esto realmente significa para nuestro futuro. Me quedé allí, con el control remoto todavía en la mano, parpadeando. ¿Era esto real? Empezó a divagar sobre el posicionamiento en el mercado y la visión de liderazgo. Puro ruido. Miré hacia Horacio. El tipo no movió un músculo, solo observaba. Así que di un paso atrás, dejé hablar a Gerardo, dejé que se regodeara en su pequeño momento de gloria. Pero por dentro, yo sabía lo que era esto. No estaba tratando de robar una diapositiva. Estaba tratando de robar el barco entero. No parpadeé, solo esperé a que se le acabaran las palabras de moda. Gerardo concluyó su pequeño sermón visionario con algo sobre reinventar el futuro. Y en el segundo en que retrocedió, cogí el control remoto como si nada hubiera pasado. Terminemos con fuerza, dije, tan firme como siempre. Volví a poner en la pantalla los datos reales, la hoja de ruta de implementación, el calendario de fases, la pila de integración. No me inmuté ni comenté, simplemente seguí adelante como si su pequeño golpe de estado no hubiera tenido efecto. Algunos inversores volvieron a asentir. Uno de los tipos de capital soberano lanzó un emoji de pulgar hacia arriba en el chat. Incluso vi a Raquel de Capital Insurgentes tomando notas, pero mi instinto no se lo creía. El secuestro de la diapositiva no fue improvisado. Eso fue premeditado. Gerardo había estado merodeando durante meses, siempre revisando proyectos que no eran suyos, preguntando a los desarrolladores en qué estaba trabajando realmente, sacando informes que no necesitaba. Lo pillé una vez rebuscando en los registros de mi sistema. Dijo que estaba haciendo una auditoría de compra. No dije nada entonces, solo cambié los permisos y empecé a llevar la cuenta. Había empezado a llamarme código heredado en las reuniones, como si yo no estuviera en la sala. Le dijo a Recursos Humanos que necesitábamos un alineamiento más joven. Un ejecutivo me dijo: Gerardo me llamó un calientasientos para la siguiente fase. No era tonto. Conocía la jugada. La había visto antes. El codazo sutil, el empujón silencioso, el traspaso de estrategia para ayudar. Te adulan lo justo para que no veas la cuchilla entrando. Por eso pasé la noche anterior haciendo limpieza.
Moví todo el código fuente crítico detrás de bóvedas de 2 factores, revoqué los permisos de equipos heredados, limpié los repositorios públicos, actualicé los registros de cambios con metadatos limpios, e incluso cifré los índices de respaldo y activé el disparador de la reversión. Gerardo pensó que entraba en un buffet libre. No se dio cuenta de que yo había retirado la mesa. Después de la demostración, salía por agua. Mis manos estaban tranquilas, pero mi pecho ardía. Tomé un sorbo y entonces los oí a Gerardo y a Horacio, justo a la vuelta de la esquina, junto a la estación Polanco. La voz de Gerardo era susurrante pero arrogante. Después de hoy, hacemos el cambio. Horacio no respondió de inmediato, solo emitió una especie de gruñido. Quizás de acuerdo, quizás por indigestión. Fuera como fuese, yo sabía lo que había oído. No interrumpí. No me acerqué a montar una escena. Simplemente pasé junto a ellos, tan tranquilo como siempre, como si no hubiera oído ni una maldita cosa. De vuelta en mi escritorio, abrí una terminal y vi cómo la cuenta de Gerardo intentaba acceder a nuestro archivo de desarrollo. Denegado. Las nuevas reglas del cortafuegos estaban activas. Las había configurado a las 2 de la mañana, justo a tiempo. Estaba probando las cerraduras. Luego se fue a Slack. Primero, un mensaje a Jimena, nuestra líder de aprendizaje automático, sincronización rápida. Necesito acceso a las notas del modelo de Arturo. Luego, uno a Marcos, del equipo de integración, ¿dónde está ese script de la diferencia de predicción que Arturo nos mostró la semana pasada? No respondí, solo observé. Registré cada mensaje, cada intento, cada tentativa de sondear los sistemas que yo había construido desde cero. Para cuando asomó la cabeza en mi oficina como si todavía fuéramos amigos, yo ya tenía una copia segura de su hilo de Slack sincronizada con mi archivo legal, y siguió grabando después de que me fuera. Buen trabajo hoy, dijo, con una sonrisa falsa como un hombre del tiempo en un huracán. Tú también, dije, sin devolverle la sonrisa. Luego cerré el portátil y eché llave al cajón. La sesión de preguntas y respuestas ya estaba en marcha. Estaba en la pantalla táctil, preparando nuestra hoja de ruta de implementación, cuando Gerardo se adelantó de nuevo, con un movimiento suave, ensayado, como si todo fuera parte del plan. Es suficiente, Arturo. Su micrófono estaba encendido, las cámaras grabando, cada recuadro de zoom iluminado con caras congeladas. Lo miré, pensando que solo quería terminar antes o meter otra diapositiva de visión inútil. Me encogí de hombros a medias y dije, ¿quieres cerrar tú? Pero ni siquiera me miró. Se encaró a la sala y dijo, el tiempo de Arturo con nosotros termina hoy. Con efecto inmediato. Ha sido relevado de sus funciones. Por favor, denle espacio para salir de la sala. No lo oí mal. Despedido. Con el micrófono abierto, a mitad de presentación, con 47 inversores mirando y al menos 10 ejecutivos en la sala. Nadie se movió. Ni una tos. Ni un movimiento de pies. Solo ese silencio espeso y paralizante. Vi a Horacio removerse en su asiento como si se le hubiera roto la columna. Raquel, de finanzas, miraba fijamente como si se hubiera olvidado de respirar. Bernardo tenía la boca abierta, parpadeando como si se hubiera perdido el memorando previo a la reunión. Dejé el control remoto. Sin discursos, sin estallidos. Simplemente lo coloqué con suavidad en el borde de la mesa. Luego asentí una vez, me di la vuelta y salí directamente. Mis tacones golpearon el suelo más fuerte de lo que pretendía, pero no me detuve. No le di la satisfacción del contacto visual. Gerardo se quedó allí, disfrutándolo como si acabara de matar a un dragón. Con la barbilla alta, las manos entrelazadas, probablemente imaginando una ronda de aplausos que nunca llegó. Lo que no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que acababa de despedir a un directivo nombrado de la empresa, de forma oficial, delante de las partes interesadas. A mitad de una presentación para inversores. Y esa cláusula de financiación no estaba escondida. Estaba justo en la hoja de términos. Acababa de quitarle la anilla a una granada y ni siquiera se había dado cuenta. Salí al pasillo como una bala, pasé de largo a la recepcionista, salí del ascensor y me adentré en la calle. El aire fresco de octubre me golpeó como un muro. Mi pecho ardía con cada paso, pero no perdí el ritmo.
Caminé rápido, con la cabeza gacha, la bolsa del portátil cruzada sobre el hombro, el pulgar ya tecleando un mensaje para Elena, mi abogada, llámame ahora. 3 manzanas después, estaba en un reservado en el Café El Reloj, el mismo que usaba para corregir los trabajos del bootcamp de programación cuando apenas conseguíamos montar las versiones alfa. Pedí un café solo, abrí mi portátil y accedí a la unidad compartida de los inversores. Gerardo pensaba que esto iba de protagonismo, de ego, de echar al viejo. No tenía ni idea de que yo había vinculado nuestra financiación a mi empleo hacía 18 meses. Y ahora, con una sola frase ante un micrófono abierto, había detonado la cláusula que mantenía a flote toda la maldita operación. Hice clic en el archivo de la hoja de términos, carpeta segura de inversores, bloqueada tras 2 capas de autenticación multifactor. Todavía tenía acceso, lo que me decía una cosa: Gerardo aún no había hablado con el departamento legal. Ahora éramos yo y una bomba que había plantado 1 año y medio atrás. Cláusula 4, 2b. Allí estaba, justo entre los activadores de conversión de ingresos y los plazos de adjudicación de acciones: la continuación de la inversión está supeditada al empleo de Arturo Díaz como director de sistemas principal. No transferible, no elegible, no sujeta a sustitución o reasignación temporal. Limpia, seca, una sentencia de muerte legal. Gerardo no tenía ni idea de que existía. Estaba seguro. Pensaba que estaba jugando a la política. No se daba cuenta de que yo había inscrito mi nombre en los cimientos como si fuera una barra de refuerzo. Hace 18 meses, después de demasiadas reuniones de reestructuración, me senté con Elena y le dije: quiero asegurarme de que no puedan cambiarme como si fuera una tarjeta gráfica. Esta fue su respuesta. Se lo propuse a Horacio durante la preparación de la financiación. ¿Por qué atarte así?, preguntó, medio interesado. Porque los sistemas de inteligencia artificial no sobreviven a los cambios de liderazgo, le dije. No somos un equipo de ventas. Si quitas al arquitecto a mitad de despliegue, todo se pudre. Se encogió de hombros y firmó. Pensó que estaba siendo quisquilloso. Pensó que nunca importaría. Bueno, ahora importaba. Gerardo me había despedido a media frase, ante las cámaras, delante de 47 inversores. Había despedido al único nombre legalmente vinculado al flujo de financiación, de forma oficial y por escrito. Sin ambigüedades. Esa cláusula acababa de pasar de ser jerga legal a un cable de alta tensión. Hice una captura de pantalla, lo registré todo con fecha y hora, y se lo reenvié a Elena con una sola línea: cláusula detonada. ¿Consejo? Segundos después, me encargó. Miré por la ventana del café. 2 niños arrastraban un patinete roto por la acera, sin tener ni idea de cómo el mundo estaba cambiando dentro de este reservado. Respiré hondo, abrí un documento nuevo y empecé a exponerlo todo: capturas de pantalla con fecha y hora, registros de Slack, intentos de acceso, todo lo que Gerardo había tocado en las últimas 72 horas. Estaba construyendo un caso, y él ya me había proporcionado la munición. Mi teléfono vibró de nuevo. Elena. ¿Hizo esto con la aprobación de la Junta? Escribí de vuelta rápidamente. Sin aviso. Sin votación. Lo dijo en directo. Entonces está acabado. Eso era todo lo que necesitaba. El café ya estaba frío. No me importaba. Yo ya iba 10 pasos por delante. Gerardo quería hacerse un nombre. Bien. Ahora su nombre iba a estar en lo más alto de un informe de incumplimiento. Pensó que yo estaría demasiado aturdido para moverme, que podría arrinconarme mientras la sala aún estaba en shock. Pero no solo pisó una mina terrestre, bailó claqué sobre ella. Y ahora, cada inversor que vio esa presentación también había visto a la empresa volarse su propio pie. Más tarde, vi la grabación que alguien filtró. De vuelta en la sala de presentaciones, la llamada de Zoom seguía activa, las cámaras encendidas, los micrófonos silenciados, los inversores congelados como una pared de miniaturas con fallos. Y Gerardo estaba de pie en el centro del escenario como si acabara de terminar una charla TED, sonriendo, parpadeando, completamente inconsciente de que el aire había sido succionado de la sala. Entonces se encendió un micrófono. ¿Dónde está Arturo? David Fuentes, de Puente Norte Capital. Voz tranquila, dicción lenta.
No es el tipo de persona que habla a menos que esté seguro de que está a punto de arruinarte la tarde. Gerardo parpadeó, sonrió más ampliamente. Estamos entrando en una fase de transición estratégica. El papel de Arturo, aunque apreciado, estaba ligado a la fase de construcción. Ahora estamos entrando en la ejecución. Otro micrófono se iluminó. Raquel, de Capital Insurgentes. ¿Se le informó a Arturo de esta transición estratégica antes de que lo despidieras? Porque desde donde yo estaba sentada, acabas de interrumpirlo a media frase. Se podía sentir el cambio, como una corriente de aire frío deslizándose en la habitación. Gerardo se aclaró la garganta. Arturo y yo hemos tenido conversaciones continuas sobre los cambios de liderazgo. Hoy simplemente ha sido el reconocimiento formal de ese cambio. Mentira. Todos lo sabían, pero él siguió. Dicho esto, confiamos en el equipo que hemos construido. Nuestra hoja de ruta es sólida. Y Fuentes lo interrumpió. Compartiendo pantalla ahora. Clic, ahí estaba. Hoja de términos de los inversores, cláusula 4.2b resaltada en amarillo, mi nombre en negrita como una bandera roja, la continuación de la inversión está supeditada al empleo activo de Arturo Díaz como director de sistemas principal. El equipo legal se congeló. Cabezas gachas, susurrando detrás de los portátiles. El teléfono de la responsable de relaciones públicas se le resbaló de la mano y golpeó el suelo con un chasquido que resonó. Bernardo Salas, normalmente la calma personificada, parecía como si le acabaran de dar un puñetazo en el estómago. Fuentes ni siquiera parpadeó. Has despedido a un directivo nombrado, de forma oficial, durante una presentación activa de financiación. Gerardo se rió nerviosamente. Estamos en proceso de informar a la Junta sobre eso. Se está tramitando una presentación formal. Entonces llegó la voz de verdad. Suave, imperturbable. Katia Mendoza, de Innove Capital. Dinero viejo con dientes más afilados que el resto juntos. Gerardo, dijo ella, ¿despediste a un directivo vinculado por cláusulas sin notificación a la Junta ni votación previa? Gerardo abrió la boca, la cerró, lo intentó de nuevo. Hay conversaciones en curso. En proceso. En proceso, repitió ella, con un tono plano y muerto. Así que todavía no hay votación de la Junta. Él titubeó. Se está moviendo. Fuentes se inclinó hacia adelante. Entonces tu financiación no. Ese golpeó como un martillo. Se pudo ver la onda expansiva. Un par de cámaras se apagaron. Un inversor silenciado se levantó y se fue de la pantalla. La ventana de Slack del equipo legal comenzó a iluminarse en la mitad de los portátiles de la sala. Raquel se inclinó hacia su cámara. ¿Quién aprobó esa cláusula? ¿Horacio? Horacio no respondió, solo miró al frente, con los ojos vidriosos. Si esperaba hacerse el tonto, estaba fracasando. Todos en esa sala sabían que Horacio la firmó. Y ahora estaba acorralado. O admitía que lo olvidó o admitía que Gerardo actuó sin autorización. Gerardo lo intentó de nuevo. Esto nunca pretendió ser un movimiento hostil. Las contribuciones de Arturo son reconocidas y respetadas. Simplemente estamos girando hacia un modelo más escalable. Mendoza lo interrumpió. Despediste al tipo a media frase. No giraste. Detonaste. Bernardo le susurró algo al equipo legal. La de Relaciones Públicas volvió a coger su teléfono, probablemente para redactar una versión preliminar de los hechos. Demasiado tarde. El daño ya estaba en la pantalla, brillando en alta resolución. La cláusula 4.2b, mirando fijamente a cada inversor con mi nombre grapado a su dinero. Gerardo tragó saliva, intentó sonreír. Obtendremos una aclaración sobre la cláusula esta tarde. Fuentes dijo, no se necesita aclaración. Está clarísimo. Y así, sin más, la reunión se fracturó. Los inversores comenzaron a desconectarse. Las cámaras se apagaron una por una. La financiación desapareció sin una palabra. Sin drama, sin gritos, solo silencio y pantallas que se oscurecían. Yo estaba sentado en el mismo reservado en el café El Reloj,
viendo la repetición en una grabación de pantalla que alguien había filtrado al archivo de Slack. Sin comentarios, solo imágenes en bruto. Gerardo de pie, como un becario empapado tratando de deshacer una ejecución en directo. Mi teléfono vibró. Elena. Sigues siendo un directivo oficial. Vibró de nuevo. No presentaron la enmienda. ¿Quieres sangre o una indemnización? Miré la pantalla por un segundo, luego escribí, y espera. Eso no le gustó. La conocía. Quería atacar ahora, presentar una demanda por incumplimiento, ahogar la financiación, pasar a la empresa por una trituradora de madera y considerarlo un martes cualquiera. Pero necesitaba más, porque Gerardo no se iba a rendir. Mientras la empresa se desangraba de la confianza de los inversores, él estaba ahí fuera, redoblando la apuesta, diciendo a los periodistas que yo estaba desalineado con la cultura de crecimiento moderna, diciéndole al equipo que me negué a colaborar con la nueva dirección. Dijo que era territorial. ¿Territorial? Maldita sea, claro que era territorial. Yo construí esa maldita cosa. Pero no se detuvo ahí. Volvió a Slack, envió mensajes pasivo-agresivos a los jefes de producto, agradeció a la gente su flexibilidad durante la transición, como si yo ya fuera una partida del pasado. Dijo a los desarrolladores que se centraran en el futuro. La clásica campaña de desprestigio. Ya había visto ese manual antes. Haz que el tipo parezca inestable, arrastra su reputación por el pasillo para que nadie pregunte por qué se ha ido. Pero yo no me había ido. Yo era la cláusula. Y el equipo legal, estaban despertando. El departamento de cumplimiento interno empezó a indagar esa tarde. Pins silenciosos, sin anuncios, solo ruido de fondo. Preguntas sutiles a recursos humanos, registros de auditoría que se estaban extrayendo, nada formal. Pero el olor estaba en el aire. No encontraron ningún aviso. Ningún registro de discusión en la junta, ninguna presentación, ninguna votación con fecha y hora. Solo sensaciones y ego. Entonces Fuentes apretó el gatillo, pausó oficialmente la financiación, envió un aviso a Horacio y al equipo legal. Cláusula 4, 2b activa. Financiación suspendida hasta la revisión de cumplimiento. Elena me envió una captura de pantalla. Asunto, incumplimiento material. Gerardo no tenía ni idea de lo profundo que era el agujero. Todavía pensaba que podía salir de esto con una buena estrategia de relaciones públicas. Pero entre bastidores, los engranajes estaban girando. Raquel llamó al equipo legal de su fondo. INOV Capital activó una alerta de incumplimiento. Un socio de Capital Soberano comenzó a enviar correos fríos directamente a Bernardo. Todos tenían una pregunta: ¿quién diablos aprobó esto? El nombre de Saúl empezó a mencionarse. Director de operaciones, un par de manos seguras. Ya no. Horacio intentó desaparecer en el silencio, pero era demasiado tarde. El incumplimiento tenía peso. Y ese tipo de incumplimiento no vive en comunicados de prensa. Vive en informes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y en demandas de inversores. Así que hicieron lo que siempre hacen cuando el aire se vuelve tóxico. Programaron una reunión de la junta directiva. No estaba invitado. No importaba, porque no necesitaba un asiento. Yo era el orden del día. Cerré mi portátil y di un último sorbo de café frío. Frente a mí, un chico con sudadera estaba presentando una idea por FaceTime, alto, rápido, lleno de palabras de moda. Casi me reí. Ese solía ser yo. Hambriento, idealista, hablando con metáforas tecnológicas como si significaran algo. Ahora tenía una abogada, una cláusula y a la mitad de los accionistas principales en pánico. Que se reúnan. Que cierren filas. Estaban tratando de encontrar una puerta en una habitación que yo había construido sin salidas. Y todo lo que tenía que hacer ahora era esperar. Exactamente a las 11:58 de la mañana, mi teléfono vibró. Presentado. 6 palabras. Suspender el pago pendiente de aclaración legal. Elena nunca usaba más palabras de las necesarias. Por eso le pagaba. En 15 minutos, las bandejas de entrada de la empresa explotaron. Todos los ejecutivos lo recibieron. Todos los inversores lo vieron. Y así,
sin más, el grifo se cerró. Financiación pausada, nóminas congeladas, acuerdos suspendidos. Gerardo intentó animar al equipo en Slack, publicó alguna tontería motivacional sobre convertir la adversidad en oportunidad, usó una cita de Nelson Mandela. Nadie respondió. Ni siquiera un emoji de simpatía. Luego entró en modo de delirio total. Programó una asamblea general. Intentó actuar como si todo esto fuera parte del ciclo de crecimiento. Le dijo al equipo de desarrollo que me había ido voluntariamente para perseguir proyectos personales. Alguien respondió con un emoji de payaso. Ni siquiera un comentario, solo eso. 10 minutos después, el equipo de relaciones públicas sacó un borrador. En el espíritu de la evolución del liderazgo, la empresa está ajustando su estructura ejecutiva para satisfacer las realidades del mercado. El equipo legal les dijo que lo cancelaran de inmediato. El aviso de incumplimiento ya era público. Cualquier cosa que dijeran podría aumentar la responsabilidad. Yo simplemente me quedé sentado en el café, todavía en el mismo reservado, viendo cómo se desataba el caos. Entonces llegó el verdadero movimiento. A la 1:06 de la tarde, Bernardo llamó. No contesté la primera vez. Dejé que sonara. La segunda llamada llegó a la 1:11. Contesté. No perdió el tiempo. ¿Considerarías volver? Me recliné en el reservado. No con Gerardo. Silencio. Luego un suspiro bajo. ¿Qué quieres? Lo mantuve simple. Autoridad total sobre ingeniería. Gerardo fuera. Y lo anuncias por escrito con fechas. Eso va a llevar tiempo. No, dije, va a hacer falta valor. Más silencio. Podía oírle rascarse la cabeza, caminar de un lado a otro, probablemente de pie en esa oficina de cristal tratando de averiguar si su trabajo era el siguiente. Dijo, déjame consultarlo con los asesores. Yo dije, el tiempo corre. Colgué. No esperé un agradecimiento. Para esa noche, las ofertas comenzaron a llegar en voz baja. Mensajes indirectos de miembros de la Junta, textos por canales secundarios de vicepresidentes, incluso una tentativa de la de Relaciones Públicas preguntando, si Arturo regresara, estaría abierto a una narrativa revisada. Narrativa revisada. Todavía no lo entendían. Esto no iba de una historia de redención. No se trataba de salvar las apariencias. Se trataba de control. No quería una oficina en la esquina, quería los cimientos. Gerardo se había metido con la persona equivocada. Pensó que podía jugar al rey con un directivo atado por una cláusula y una sonrisa falsa. Ahora se escondía detrás de memorandos escritos por otros y publicaciones sobre la visión del equipo, mientras el techo se derrumbaba. Y ya nadie estaba a su lado. Ni el equipo legal, ni recursos humanos, ni siquiera Horacio. Le envié un mensaje a Elena. ¿Cuándo es la reunión de la Junta? Mañana. 10 de la mañana. No pedí una invitación. No la necesitaba, porque para entonces, ya habían decidido que importaba más, su orgullo o su financiación. Y yo sabía cuál de los dos siempre cede primero. Entré por el ascensor lateral a las 9:57 de la mañana en punto, con Elena justo detrás de mí. Sin tarjeta de identificación, sin escolta, sin una cálida bienvenida. No la necesitaba. No estaba allí por la ceremonia. Estaba allí para reclamar lo que nunca debió ser tomado. La sala de juntas ya estaba llena. Larga mesa de cristal, placas con nombres alineadas, portátiles abiertos. Gerardo no estaba en su silla. Estaba conectado desde una ubicación externa, lo que supuse que significaba esconderse en su apartamento en Chandal, tratando de parecer que todavía importaba. Elena abrió su maletín, dejó copias de los términos revisados en cada asiento como si fuera la comunión. Fuentes ya estaba en cámara, sin corbata, con las mangas remangadas. Asintió hacia Elena como si hubieran hablado antes. La señora Soto está preparada para asumir las funciones de directora ejecutiva interina pendiente de la confirmación de la Junta. Silencio absoluto. El icono de Gerardo parpadeó. Cámara apagada. Micrófono encendido. Gerardo intentó protestar, alegando que el proceso no era válido. Nadie respondió.
Esto es un error, dijo. Están exponiendo a la empresa a responsabilidades. Actué con un juicio razonable y bajo asesoramiento. Raquel lo interrumpió. Saúl, adelante. Sin emoción. Puro acero. Hubo un instante de silencio, más largo de lo que debería haber sido. Luego Gerardo finalmente volvió a hablar, más bajo esta vez. ¿Se arrepentirán de esto? Nadie respondió. Su icono desapareció. Elena no esperó. Deslizó las hojas de términos restantes sobre la mesa. Les explicaré los cambios. Nadie se opuso. Sin preguntas, sin evasivas. Bernardo echó un vistazo a la primera página y asintió una vez. Fuentes se inclinó hacia su cámara. Que conste en acta que la Junta reconoce la mitigación del incumplimiento bajo un liderazgo revisado. Raquel añadió, y que Gerardo Lara ya no está autorizado para actuar en nombre de esta empresa en ninguna capacidad. Elena sonrió levemente. No con aire de suficiencia, solo de trabajo cumplido. Me senté al final de la mesa. Sin placa con mi nombre esta vez, solo autoridad y silencio. Ni un susurro de resistencia. Podía sentir el cambio en el ambiente, no alivio, algo más frío, como si todos en esa sala acabaran de ver su propio reflejo y se dieran cuenta de lo cerca que habían estado de quemar toda la empresa. No me regodeé, no lo necesitaba. Me dieron exactamente lo que pedí. Gerardo se había ido. Yo había vuelto. Y esta vez, no era solo una parte de la máquina. Yo era el sistema. Entré en la planta ejecutiva a la mañana siguiente. Mismo pasillo, diferente tarjeta de acceso. El escáner emitió un pitido verde. La cerradura se abrió. Se sentía más pesada de lo habitual, como si supiera quién la sostenía esta vez. Bernardo esperaba justo dentro del cristal. Con la corbata floja, café en mano. No dijo, me alegro de verte. No intentó sonreír. Simplemente me tendió la nueva tarjeta de identificación. No la fastidiemos otra vez, dijo. La cogí. Sin apretón de manos, sin charla trivial. Simplemente pasé de largo. La nueva oficina era más grande que la anterior. Con vistas, un escritorio limpio, una pizarra vacía. Sin flores, sin pastel de bienvenida, nadie fingiendo estar feliz de que estuviera allí. Solo silencio y respeto. Dejé mi bolso, me deslicé en la silla y encendí el sistema. Lo primero que hice fue revisar los registros, acceso al servidor, ramas del repositorio, claves de implementación. Todo parecía intacto. Mi bóveda estaba sellada. Mi token aún funcionaba. No había entrado. Todo seguía siendo mío. Me recliné, exhalé lentamente y finalmente dejé que el peso se asentara. No alivio, solo confirmación. Gerardo, lo último que supe, su LinkedIn decía, explorando nuevas oportunidades. Sin foto, sin banner. Solo un tipo tratando de parecer empleable después de detonar una hoja de términos con su boca. Se desvaneció rápidamente. Sin publicaciones en un blog, sin disculpas en Medium, simplemente desapareció. Lo curioso es que la cláusula ni siquiera se suponía que fuera un arma. La escribí por paranoia, como un seguro contra la rotación, contra algún ejecutivo novato que hiciera exactamente lo que él hizo. Simplemente no esperaba que me entregara el mango. Él pensaba que yo era un peso muerto, un vestigio. Él atacó primero. Y cuando lo hizo, no entré en pánico. No lo hice público. No empecé a tuitear ni a señalar nombres en LinkedIn. Dejé que atacara. Luego dejé que la cláusula hiciera el resto. Venganza silenciosa. Sin titulares. Sin golpes de pecho. Solo del tipo que arde mucho después de que el ruido se apaga. Del tipo en el que apareces a la mañana siguiente, tarjeta en mano, y vuelves directamente al asiento que pensaron que te habían quitado.